días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias magistrales Visiones de la Educación en la Actualidad. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Me permito presentarme, soy la maestra Elsa Guadalupe Chávez de Anda y actualmente me encuentro al frente de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. Vamos a dar algunas recomendaciones que ya las conocen para poder llevar a cabo de la mejor manera nuestro evento. Evitar interferencias durante la conferencia al apagar y mantener apagado o silenciado su micrófono. Toda comunicación, saben que será a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan podrá ser externada en esta sección. Y finalmente les pedimos mantener su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla. La dinámica del evento también ya la conocen, la duración de la charla es de 1 hora. La conferencia se desarrollará durante los 45 primeros minutos de esta hora y los últimos 15 minutos serán para preguntas y respuestas. En este espacio de preguntas y respuestas se van a tomar las 5 preguntas más frecuentes y las demás preguntas se enviarán a la conferencista para que puedan ser respondidas y las respuestas les van a llegar a sus correos electrónicos. Si existiera algún problema técnico durante la conferencia, deberán dirigir su duda o pregunta al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Pues ahora sí, me permito presentar la conferencia y a nuestra conferencista del día de hoy. La conferencia lleva por nombre La trascendencia de la tutoría en los estudios universitarios y será llevada a cabo por la doctora Blanca de la Luz Fernández Heredia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien quiero agradecer por haber aceptado tan amablemente nuestra invitación. Bienvenida, doctora Blanca Fernández, a la Universidad de Colima, y pues esperamos poderla tener con nosotros nuevamente en futuras ocasiones. Me voy a permitir leer pues un poquito de su currículum. Como ya habíamos mencionado, su nombre es la doctora Blanca de la Luz Fernández Heredia. Actualmente es profesora investigadora asociada C de tiempo completo y es subdirectora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenece al cuerpo académico Conocimientos Sociales, Interculturalidad y Desarrollo Educativo, que está en formación, y cuyas líneas de generación y aplicación de conocimiento están vinculadas al programa de orientación educativa. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en orientación educativa, obteniendo una calificación sobresaliente. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Blanca de la Luz Fernández Heredia, como ustedes ya lo escucharon en voz de la maestra Elsa Chávez. Con mucho gusto estoy participando en estas jornadas académicas que ustedes están llevando a cabo. El título de esta charla, que esperamos después pueda ser dialogada en estos minutos que nos dan de conversación, es La trascendencia de la tutoría en los estudios universitarios. E iniciaremos diciendo, a ver, vamos a ver si avanza. Vamos a ver. Iniciaremos diciendo que una de las preocupaciones centrales del proceso educativo es lograr la formación integral de nuestro estudiantado y además abatir los índices de reprobación, de bajo rendimiento y deserción escolar. Para ello, en las instituciones educativas se han establecido programas de apoyo estudiantil, proponiendo una escuela que esté acorde con las características y necesidades que demandan los tiempos modernos. Planteando además una educación que tenga en su centro al individuo, su aprendizaje, así como el desarrollo integral de su personalidad. En este contexto es que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en sus siglas ANUYES, creó en el año 2000 el Programa Institucional de Tutorías, que tiene como uno de los propósitos fundamentales generar un proceso de acompañamiento con una atención personalizada por docentes que han sido formados en este programa. La tutoría podríamos mencionarla como un conjunto de acciones
encaminadas a atender los aspectos de formación académica del estudiantado o a detectar factores emocionales que obstaculicen su desarrollo integral. De tal manera, entonces, que los objetivos del sistema tutorial tienen que ver con lograr la motivación del estudiante, pero estamos hablando de una motivación intrínseca, de tal manera que el estudiantado en general pueda tener como un propósito fundamental el aprender y aprender a aprender. Otro de los objetivos de este sistema tutorial es el desarrollo de habilidades para el estudio. Para ello, en cada institución se crean programas, asesorías, grupos de estudio, de tal manera que el estudiante vaya poco a poco desarrollando esas habilidades que le van a plantear situaciones de técnicas para mejorar ese aprendizaje e ir logrando los hábitos de estudio. Otro de los objetivos de este programa tutorial es brindar elementos de apoyo para el crecimiento personal. También nos interesa no solamente lograr un adecuado desarrollo académico, sino también el crecimiento personal de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Proporcionando además orientación para la toma de decisiones en la vida emocional y en la vida profesional. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos señalar que el procedimiento tutorial es un proceso de diálogo, un proceso interactivo y de reflexión interpersonal entre un estudiante y un tutor o una tutora, quien también realiza funciones docentes. En este procedimiento tutorial se analiza el conjunto de situaciones escolares, de situaciones vocacionales o emocionales que influyen en el trabajo académico del estudiante. La tutoría, entonces, se convierte en algo trascendental en la vida de los estudiantes universitarios, porque las acciones que se emprendan pueden contribuir a un adecuado desarrollo académico, pero como señalábamos hace un momento, también contribuyen a su formación integral. Y de acuerdo a cada situación particular, ese proceso tutorial abordará cuestiones que habrán de resolverse al interior de la propia tutoría. Pero hay que tener presente que el proceso tutorial es un proceso de consejería, es un proceso de asesoría, no es un proceso psicoterapéutico. De tal manera que esas problemáticas emocionales que se puedan presentar y resolver al interior de la tutoría son abordadas desde una perspectiva del counseling, de la consejería. Cuando esas problemáticas emocionales contemplan, reflejan situaciones mucho más profundas en el desarrollo de la personalidad de nuestro estudiantado, entonces son canalizados a otro tipo de servicios más especializados, con personal que se ha formado de manera específica en el campo de la psicoterapia. En ese sentido, entonces, de acuerdo a cada situación particular, se determinará cuáles habrán de requerir una canalización a otros servicios, como lo he comentado, o cuáles cuestiones pueden resolverse al interior de esa tutoría, de ese proceso tutorial. En el proceso tutorial no solo nos interesa formar buenos profesionistas en las áreas que están cursando, sino además, como lo hemos venido señalando hasta este momento, personas integrales, personas que puedan desenvolverse de manera adecuada en la profesión que han elegido, pero que también tengan habilidades emocionales, habilidades sociales para desempeñarse y desenvolverse de manera muy adecuada en esta comunidad, en esta sociedad que los está formando. Por ello, la tutoría en los estudios universitarios es un proceso de acompañamiento para constituir profesionistas exitosos, pero también personas con un adecuado bienestar emocional. ¿Cómo se contribuye al bienestar emocional? Nos lo preguntaríamos. Y una de las respuestas o de las situaciones que podríamos plantear a este respecto tienen que ver con proponer acciones tutoriales que favorezcan el estilo de vida de cada estudiante en particular y que permitan un balance entre las emociones, el razonamiento
y las decisiones personales que este estudiante vaya tomando a lo largo de toda su vida. ¿En cuáles situaciones o en cuáles circunstancias es recomendable iniciar un proceso tutorial? Bueno, podríamos hablar de estos problemas emocionales que obstaculizan el aprendizaje. Hemos señalado anteriormente que esas problemáticas emocionales pueden ser abordadas por profesoras, por profesores que han sido formados en lo que es el proceso tutorial, en lo que constituye la tutoría a nivel universitario, a nivel de educación media superior y en todos los niveles educativos. Pero no podemos decir que en este proceso tutorial, vuelvo a insistir, se aborden problemáticas emocionales que rebasan la formación, la especialización de este profesorado que ha sido capacitado para ello. Cuando se presentan problemas emocionales más profundos, más complejos, es entonces necesario una canalización. Y para ello las tutoras, los tutores contamos con un listado, o debemos de hacerlo si es que no lo tenemos, un listado de profesionistas que puedan apoyarnos y en donde pueda ser canalizado nuestra estudiante para ser atendido en esas problemáticas más complejas. Otro de los aspectos que podrían indicarnos cuándo es recomendable iniciar un proceso tutorial tiene que ver con los problemas de adaptación al ambiente universitario. Cuando el estudiante, la estudiante siente que está teniendo dificultades, por ejemplo, al pasar de secundaria al bachillerato, es decir, lograr ese proceso de adaptación a un nivel distinto, cuando pasa del bachillerato a la universidad, o cuando en sus propios estudios universitarios está sintiendo que tiene una dificultad para adaptarse desde todas las perspectivas, ya sea académicas, ya sea personales, sean sociales, al ambiente al cual se está incorporando. Otra de las situaciones o circunstancias que es recomendable iniciar en ese proceso tutorial tiene que ver con los obstáculos en la construcción del conocimiento académico. Cuando el estudiantado detecte que está teniendo dificultades para poder construir de manera adecuada todos esos conocimientos que se le están presentando, o bien cuando el profesorado que le da clase a ese grupo en particular, a ese estudiante en particular, detecta que ese estudiante o que ese grupo de estudiantes, porque habría que señalar que efectivamente el proceso tutorial es un proceso individualizado, pero estamos hablando del grupo como un ente que se constituye en una situación individualizada. Entonces, en esos momentos en que el profesorado puede detectar que ese grupo, que ese estudiante en particular está teniendo obstáculos en la construcción del conocimiento académico, es recomendable entonces canalizarlo o recomendarle al estudiante en particular que inicie un proceso tutorial. Este proceso tutorial brinda asesoramiento ante las dificultades de aprendizaje que puede tener un reflejo en una dificultad para redactar, en una dificultad para establecer hábitos de lectura, en una dificultad para poder comprender aquellos contenidos que son complejos y que requieren no solamente una asesoría académica, sino un proceso tutorial de acompañamiento para que a lo mejor con la asesoría académica y con el proceso tutorial se puedan ir venciendo todas estas dificultades que el estudiante, la estudiante va presentando. Para proponer acciones en ese proceso tutorial que logren un crecimiento personal mediante el desarrollo de esas habilidades sociales que ya habíamos mencionado y de esas habilidades para la vida. Podemos entonces darnos cuenta que el proceso tutorial, además de abordar estas dificultades de aprendizaje, también se intenta desarrollar esas habilidades sociales y esas habilidades para la vida que son necesarias para que nuestro estudiantado vaya logrando un aprendizaje holístico, del prefijo hol, que significa integración, es decir, un proceso de aprendizaje y de conocimiento integral.
Bueno, ¿y qué serían esas habilidades sociales? ¿Y qué son esas habilidades para la vida? Bueno, las habilidades para la vida tienen que ver con la capacidad para tomar decisiones, es decir, que el estudiantado, en la medida en que en su proceso de desarrollo vaya teniendo la necesidad de tomar decisiones mucho más profundas, es necesario que a lo largo de todo ese proceso de vida vaya enseñándose a tomar decisiones personales. También esas habilidades para la vida tienen que ver con la capacidad para resolver problemas, de tal manera que en los estudios básicos, primaria, secundaria y ¿por qué no? A lo mejor desde los estudios del preescolar, es necesario establecer programas de apoyo con la familia para que poco a poco le vayan dando ciertas responsabilidades a este chico, a esta chica, y vaya aprendiendo a resolver problemáticas que vayan acordes, por supuesto, con su etapa de desarrollo. En las etapas tempranas del desarrollo, pues serán problemáticas pequeñas en donde con apoyo con la familia, en apoyo con el profesorado, pueda ir enseñándose a resolverlos. De tal manera que en el bachillerato y ya propiamente en la universidad, el estudiante vaya teniendo esa capacidad para resolver esos problemas. Otra habilidad para la vida es para pensar siempre en forma positiva. Ahora, a partir de la situación que hemos vivido con la pandemia, con este encierro, con este confinamiento que fue necesario asumir, parece ser que la salud mental también se vio trastocada. No solamente la salud física, sino que estamos encontrando una gran cantidad de violencias que no habíamos imaginado. Una de ellas, pues propiamente se inicia en la familia, donde ese confinamiento familiar, lejos de convertirse en una oportunidad o en un proceso de convivencia mucho más óptima en las relaciones, parece que fue obstaculizada por situaciones de violencia intrafamiliar. Y entonces esa habilidad para la vida pues tiene que convertirse en esa forma positiva de pensar, en esa forma de encontrar siempre una alternativa positiva a las situaciones que la vida per se nos estén planteando. Otra habilidad para la vida tiene que ver con comunicarse con eficacia. La comunicación con eficacia, si nosotros recordamos un poco la comunicación asertiva, recordemos que tiene 3 componentes importantes. Siempre hablar en primera persona, nunca empezar a hablar con la otra persona señalando, acusando, sino empezar por uno mismo. El segundo componente importante es citar la situación, no hacer aseveraciones como toda la vida, siempre, sino ubicar perfectamente la situación en la que se presentó esa problemática. Y un tercer elemento importante es el acuse de recibo. Es decir, preguntarle a la otra persona, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas sobre esta situación? Esa es una habilidad para la vida, esa es una habilidad para la vida que es necesario desarrollar. Otra habilidad para convivir adecuadamente, que denominamos como habilidad para la vida, es para establecer y mantener relaciones interpersonales de manera mucho más favorecedora, logrando, en consecuencia, elementos que contribuyan al autoconocimiento, de tal manera que la persona pueda saber en ese proceso de desarrollo de su autoestima qué cosas positivas tiene y qué cosas se convierten en una área de oportunidad para que pueda desarrollarlas favorablemente. Las habilidades sociales tienen que ver con el desarrollo de la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. En los procesos tutoriales es muy importante que las tutoras, los tutores, aprendamos a tener una escucha empática, es decir, escuchar a la otra persona desde lo que nos está planteando, desde lo que nos está diciendo, y no escucharlo desde lo que queremos oír. Entonces, ese proceso empático es ponerse en la piel del otro, ponerse en el lugar del otro para poder entender lo que le está pasando. La habilidad social también tiene que ver con la capacidad para resolver conflictos sociales a través de la reflexión, a través de la comunicación
y a través de la negociación. Y cuando hablamos de la negociación estamos diciendo que no siempre se gana, que en la negociación a veces es necesario ceder en aquellas situaciones que no son trascendentales, que no son fundamentales para nuestra vida, para poder seguir avanzando. Cuando esa situación de convivencia tiene que ver con situaciones que son trascendentales para nosotros, por ejemplo, el grupo de amigos, amigas que de repente nos pueden encaminar hacia el uso o abuso de drogas o de sustancias tóxicas, pues creo que es necesario empezar a pensar a través de esa reflexión qué es conveniente para nuestra vida, qué nos ayuda, qué nos favorece y cuáles son aquellas situaciones que tenemos que aprender a discernir para irlas dejando de lado porque no son positivas para nuestro desarrollo personal. Otra habilidad social muy importante es el respeto a los derechos humanos y a la diversidad. Sobre todo ahora en este siglo XXI, podríamos decir que una de las características fundamentales es aprender a que no todas, no todos pensamos de manera igual, que hay preferencias distintas, que hay formas de constitución de familias diferentes, que la manera en que tradicionalmente habíamos aprendido a relacionarnos socialmente ha cambiado y que entonces debemos de tener esa capacidad de escucha, esa capacidad de aceptación para todas y todos aquellos que son distintos y piensan diferente a lo que nosotras o nosotros pensamos. ¿En qué consistirá entonces el bienestar emocional si estamos diciendo que este desarrollo de habilidades sociales, de habilidades para la vida, nos puede ayudar a encontrar? Bueno, podríamos decir que el bienestar emocional es el impulso interno que nos empuja a hacer determinada acción, a hacer determinada cosa para buscar un equilibrio personal. Ese bienestar emocional es lo que cada persona hace con pasión, con amor, y nace de lo más profundo de su ser, en la búsqueda de eso llamado felicidad. Mientras tanto, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, podríamos dialogar sobre esto para terminar con este pequeño video que a mí me parece que es muy interesante verlo. Sí, doctora Blanca, mire, hay un comentario ahí que dice que es importantísima la empatía y que le gustaría a la maestra Sally saber si existen mecanismos para enseñar a los profesores a que sientan empatía por los estudiantes en una determinada situación. Yo creo que la empatía tiene que ver en los aspectos tutoriales con el hecho de no olvidar que también fuimos estudiantes, porque a veces nos vemos ya tan maduros, nos vemos tan definidos en nuestras cuestiones que creemos que lo tenemos todo resuelto y cuando nos encontramos estudiantes que son indecisos, que tienen ciertas dificultades y que aparentemente aquellas problemáticas que están abordando son muy sencillas, tendemos como a desesperarnos un poco. No sé si pudiésemos dialogar sobre esto que estamos diciendo, de cómo justamente recordar un poco lo que fue nuestra vida estudiantil nos permita precisamente ir entendiendo cómo se van dando estas situaciones que el estudiantado vive y que a lo mejor nosotros y nosotros también vivimos. Porque efectivamente en este momento nos vemos también formados, también formadas, con decisiones muy claras, pero se nos olvida que también atravesamos estos procesos propios de convivencia, de dificultad para tomar decisiones que a esta edad nos pueden parecer muy sencillas, pero que justamente cuando estamos enfrentando un conflicto, el mapa cognitivo se ve bloqueado. Aquellas cosas que parecen muy sencillas, de repente no las vislumbramos, no las visualizamos, y entonces, pues obviamente eso nos hace pensar que el estudiante a veces está entrampado en cosas que no son tan fundamentales. Pero para esa chica o para ese chico en particular, la situación que está viviendo es de suma y de vital importancia. No hay como un recetario determinado ni una fórmula mágica que nos pueda decir cómo podemos desarrollar esta habilidad
¿no? Pero yo creo que esta puede ser una estrategia y una alternativa, el ubicarnos siempre, no solo como profesoras, no solamente como profesionistas exitosos, sino también como personas que hemos atravesado por situaciones a veces de conflicto en la cual hemos requerido el apoyo de un tercero. Entonces, bueno, no sé si más o menos ha quedado como abordada esta situación. Vuelvo a repetir, no hay recetarios de decir paso 1, paso 2, paso 3, pero sí una manera en la cual nos ubicamos como personas. Somos profesoras, somos profesores, somos tutoras, somos tutores, investigadoras, investigadores, pero también somos personas. Que no se nos olvide eso para poder entender lo que le está pasando al estudiante en esa etapa de desarrollo que va apenas logrando o saliendo de una adolescencia ya tardía para entrar a un proceso de juventud. Y entonces, pues la juventud, como propiamente decimos por ahí, tiene situaciones que ameritan ser abordadas también para poder lograr ese desarrollo integral. No puedo leer ahorita los mensajes del chat, si alguien me ayudara, por favor, Sí, porque claro, yo le ayudo, doctora. Mientras tanto, Adelante, perfecto. dice el maestro Carlos Daniel López Preciado, muchas felicidades por tu presentación, pertinente y muy comprensible. ¿Podría sugerir algunas acciones efectivas para lograr la motivación intrínseca en el estudiante, sobre todo en tiempos de crisis como lo fue o lo es la pandemia COVID-19? Y si podría recomendar también alguna lectura o estudio relacionado con el impacto que tiene la motivación intrínseca en el estudiante. Además de las evaluaciones o notas reprobatorias, ¿qué otros indicadores preventivos y observables usados en la tutoría podríamos considerar para evitar problemas mayores en el desempeño de nuestros estudiantes? Uh-huh. Bueno, respondo a esta primera parte de la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros ir incentivando la motivación intrínseca? Yo creo que en nuestras clases que damos a los estudiantes donde no estamos jugando ese papel propiamente de tutoras o de tutores, sí podemos ir estableciendo ciertas estrategias didácticas que vayan encaminando al estudiantado a ir formando ese proceso de motivación intrínseca. En los contenidos temáticos podemos a lo mejor trabajar en pequeños grupos, en equipo, con un proceso de aprendizaje cooperativo, buscando estrategias didácticas de colaboración, donde podamos insertar poco a poco estas preguntas de reflexión. Bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué proyecto de vida tenemos? Entonces estábamos señalando que para ir incentivando y generando estos procesos de motivación intrínseca, pues en todo esto de la motivación hay todo un trabajo en donde Jesús Alonso Tapia, investigador español, Ernesto Panadero, Juan Antonio Huerta, son gente que han estado trabajando mucho en relación, ya parece, en relación a lo que es la motivación. A ver, maestra, vamos a ir viendo, me voy a interrumpir un poco y vamos a ir viendo esto. Mientras veo aquí, dice, en el libro Los secretos de la comunicación hay un fragmento que me gusta mucho referente a la empatía y dice, empatía es llegar a saber por qué nuestro interlocutor muestra determinadas conductas o emociones y a qué obedecen sus actitudes. Pero ser empático no quiere decir que estemos de acuerdo con los pensamientos o los sentimientos de la otra persona. Es verdad. O sea, podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, podemos no estar de acuerdo, pero sí empatizar, identificarnos con la emoción y el sentimiento que está viviendo la persona. Y yo creo que en ese momento algo que también agregaría aquí a este comentario es tener siempre muy clara un pensamiento más flexible, más abierto, detectar un poco nuestros prejuicios, ver qué situaciones son las que personalmente tenemos para identificar precisamente si somos capaces o no de tener procesos empáticos con cosas con las que no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, pues hay que ser honestos, hay que ser honestas y decir, pues este es un estudiante con el que yo no puedo trabajar porque personalmente tengo una posición muy clara en torno a esto. La idea sería, en este siglo XXI, lo comentábamos pues, que pudiésemos aceptar que hay diferencias, que no todas ni todos pensamos igual, que no todas ni todos vivimos de manera similar, que nuestras experiencias de vida,
nuestras experiencias familiares han sido diferentes y poder entender esa universalidad quizá nos puede llevar a procesos de mayor flexibilidad, quizá. Pero también como profesoras y profesores, pues estamos en una constante formación. Muchísimas gracias. Estamos reflexionando, que es lo que yo quisiera que esta pequeña charla generara en su mente, pero también en su corazón. ¿Por qué elegimos, aparte de nuestras profesiones, ser docentes? La docencia universitaria, en su apellido universitario, implica que hemos elegido profesiones en las cuales nos hemos destacado, probablemente seamos muy exitosas, exitosos, pero también hemos elegido ser profesoras y ser profesores. Y eso, colegas, profesoras y profesores, nos remite a la gran responsabilidad de formar
no solamente profesionistas exitosos, como lo dije yo, sino personas integrales también. Y ese es el compromiso de la tutoría, justamente que esa formación se torne en algo integral, sin caer tampoco en romanticismos ni en situaciones cursis que en determinado momento en este mundo violento puedan también desarmar a las chicas y a los chicos ante tanta violencia que estamos viviendo. Hay que prepararlos, pero con una mente abierta, con una mente positiva y con un deseo de verlos triunfar, de ser, justamente como lo dice este pequeño video, protectores de esa llama interior. Entonces, muchísimas gracias. No puse la última lámina donde viene mi correo, pero estoy a sus órdenes. Yo soy profesora de tiempo completo de la Universidad de Michoacán en la Facultad de Psicología y ahora estoy trabajando en algunos apoyos hacia el área de formación en docencia, en la coordinación de responsabilidad social y tutoría. Entonces, bueno, no sé si maestra Elsa, si podamos seguir. Sí, hay algunos agradecimientos, felicitaciones por la conferencia también y algunas otras preguntas. Hay alguna pregunta, unas preguntas de la maestra Carla García. Dice, ¿deberíamos todos los docentes tomar talleres de tutoría o debería de ser por sentido común el apoyo a nuestros estudiantes? Y hay otra de ella misma, dice, ¿qué se hace cuando el estudiante no se deja ayudar? Pues esa es una pregunta muy interesante porque yo aparte de ser profesora investigadora en mi formación soy psicoterapeuta, pues estudié psicoterapia adleriana en Estados Unidos, entonces muchos años ejercí en consultorio y uno de los primeros aspectos que vemos en estas cuestiones de intervención es que la persona pueda acudir. Por eso en las cuestiones escolares, cuando alguien es enviado, cuando alguien toma la iniciativa, cuando un tercero es el que determina que es el estudiante, la que o el que tiene que acudir, entonces ahí es una gran labor en el ámbito de la tutoría de los departamentos psicopedagógicos para poder, decimos nosotros en términos muy técnicos, hacer un enganche terapéutico y hacer que la gente se interese y se motive por participar. Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes para que el estudiante se dé cuenta que algo está pasando en su vida, pues es primeramente acercarnos y sin hacer situaciones previas, es decir, sin emitir juicios de valor, ni mucho menos, irle planteando situaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo narrar el caso de un estudiante mío, creo que el tiempo nos da. Yo en ese momento daba la materia de filosofía de la ciencia, epistemología de la psicología, y entonces tenía un estudiante muy brillante. Al paso de las clases, el estudiante dejó de asistir y un día me lo encontré en los pasillos de la universidad y me acerqué y le pregunté, oye, ¿por qué has dejado de asistir a clases? Y me dice, no, profesora, es que todo el grupo de mis compañeros son unos tontos, son unos bobos. Muchas de las cosas que usted está comentando yo ya las sé, entonces, ¿para qué voy a clase? Y yo le dije, pues con mayor razón. Es decir, tienes el conocimiento académico, pero te falta el conocimiento del desarrollo personal. Entonces, tienes que ir a clase porque tienes que desarrollar esa habilidad. ¿Cuál fue la situación? El reto fue para mí como profesora. ¿Qué hacer con este chico que iba efectivamente muy aventajado por encima del resto de sus compañeras y compañeros? Y entonces traté de buscar todas las estrategias didácticas más favorecedoras para que él pudiera insertarse. Y entonces, bueno, pues ahí viene un poco de los procesos de tutoría entre pares, ¿no? En el cual también dentro de mi currículum he de comentar que soy creadora del programa de tutoría entre pares en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, que está muy sustentada en trabajos que se han hecho en Chile, que se han hecho en Estados Unidos principalmente, con estas cuestiones de tutores entre pares. Y entonces ahí pues buscamos a estos estudiantes más aventajados para que puedan trabajar colaborativamente, cooperativamente con sus compañeras y compañeros. Es decir, día a día, el profesorado universitario, sobre todo el profesorado a nivel medio superior, nos vemos cuestionados no solamente en nuestros saberes académicos, sino cómo buscar estrategias psicopedagógicas para que esos procesos de aprendizaje
logren estudiantes mucho más comprometidos y se logren también procesos de aprendizaje significativo, que lo que se está aprendiendo en aula, ellos puedan aplicarlo a situaciones de la vida cotidiana. Lo digo no solamente porque trabajo en la Facultad de Psicología, también doy clase en la maestría en Educación y Docencia, donde tenemos muchos profesores y profesoras de áreas de las ciencias duras, de química, por ejemplo, ahorita enseguida a las 10 tengo una presentación de un avance de una chica tesista en química, y entonces para que no pensemos que estas son solo cosas de las ciencias blandas o de las ciencias sociales, esto tiene que ver con todo lo que implica el proceso de la docencia universitaria. Y cuando digo universitaria, estaría incluyendo el nivel medio superior también. No sé si hay alguna otra cuestión, si no, con mucho gusto estoy a Entonces sus órdenes. tenemos tiempo para una última pregunta, doctora. Por aquí preguntan, Oscar Delgado, ¿hasta dónde llega el papel del tutor o cuáles son sus límites? De pronto los estudiantes se resisten, aun cuando el tutor se esfuerza en la aplicación de estrategias y demuestra compromiso en esta noble función. Yo creo que la formación como tutoras y tutores debe de ser permanente y debe de ser constante. Deben de crearse también grupos de análisis para estudiar casos concretos, donde podamos en determinado momento ver qué es lo que está pasando en ese caso tutorial y poderlo abordar de una manera colectiva, con una responsabilidad compartida también con las autoridades y con los procesos administrativos de nuestras universidades o facultades. Entonces, en ese sentido, me parece que los límites están marcados en el momento en que podemos vislumbrar que lejos de que esto se convierta en una ayuda, se puede convertir en un problema. Ejemplo, se recomienda, o por lo menos cuando yo estuve en la coordinación de tutoría acá en la facultad, se recomienda mucho que si las chicas o chicos asisten a un proceso tutorial, siempre tengamos en la medida de la posibilidad nuestras puertas abiertas. Siempre tengamos en la medida de las situaciones que se están tratando horarios que no sean, vamos a llamarle problemáticos, ¿no? Que si es la última hora, ya toda la facultad se retiró y entonces yo estoy citando, no, esas cuestiones hay que preverlas por muchas razones. Vuelvo a contarles, bueno, yo tengo ya muchos años de ser profesora, ya soy viejita, entonces ya tengo muchos años de ser profesora en la universidad, y entonces les puedo narrar el caso de un chico que justamente acudió a tutoría por una situación problemática de una calificación que tenía, y era un chico que ya traía ciertos antecedentes. ¿Y en qué culminó esa tutoría? Que el chico terminó tomando un lápiz, agarró al profesor por el cuello y entonces pues estaba como amenazándole con el lápiz en el cuello, ¿no? Y claro, era un horario, vamos a decir que eran las 12 del día, donde el profesor pudo solicitar ayuda. Estos son casos extremos, pero justamente los casos extremos nos llevan a pensar lo que puede ocurrir en esta curva de Gauss del término medio, ¿no? Entonces seamos precavidas, seamos precavidos. También lo que comentaba yo hace un momento, si hay situaciones personales en las que yo considero que por la problemática que se está abordando no soy la persona más adecuada, hay que hablarlo con la coordinación y decir, mira, yo soy, pues, aunque quisiéramos que no ocurriera eso con los derechos humanos, pero no estoy a favor de las relaciones entre iguales del mismo sexo. Entonces me está costando mucho trabajo, lo estoy trabajando, pero no es el mejor momento en el que yo pueda abordar esta situación. Yo creo que todas estas cuestiones nos van marcando como ciertas limitaciones, ciertas cuestiones que también los tutores y las tutoras debemos de tener presente, porque en una conferencia que yo di justamente hace ya algunos años ahí en la Universidad de Colima, yo hablaba de quién cuida al tutor, ¿no? ¿Dónde está la mirada? No solamente en el estudiantado, sino en los tutores y tutoras. ¿Quién está al tanto de lo que nos está pasando cuando brindamos estos procesos tutoriales? Uno de los cursos que últimamente estoy dando, yo estoy ahorita manejando un seminario que he titulado Educación y Universidad, donde estamos hablando diversos temas cada mes,
virtualmente, por supuesto, pues una de las cosas que nos dejó la pandemia fue precisamente la virtualidad y hay que saberla aprovechar, ¿no? Entonces, estamos contando con conferencistas de otras universidades, estamos contando con conferencistas a nivel internacional y estamos dialogando con temáticas. Es una charla conversatorio sobre temas que nos ocupan y nos preocupan en la universidad en el contexto de la educación. Entonces, en este sentido, también es necesario ir generando cursos que no solamente nos habiliten técnicamente en cómo manejar las cuestiones didáctico-pedagógicas, sino que estamos entrando en el pensamiento del profesor, el pensamiento didáctico, las teorías implícitas, los incidentes críticos en el aula, son como líneas de generación nuevas que venimos abordando para entender toda esta serie de situaciones que van más allá. Por ejemplo, un incidente crítico se cataloga como tal cuando la situación que vivimos nos rebasa, cuando nuestro esquema, como decimos por ahí, se rompe y entonces no sabemos qué hacer ante esa situación. Entonces yo creo que este tipo de cursos son necesarios, es importante tenerlos, no solamente en estas cuestiones, comento yo, de cuestiones prescriptivas para hacer mejor los procesos de construcción de conocimiento académico, sino también estos elementos que van conjugados con la formación integral, con la cuestión de la emoción, en las cuestiones de la educación, ¿no? Porque bueno, terminaría un poco diciendo, si no hubiera otra cuestión, que los docentes podemos ser amados, podemos ser odiados, pero jamás seremos indiferentes para nuestros estudiantes. Hay que tener muy presente eso. Entonces somos una huella para ellos, buena, mala, no lo sabemos, pero somos importantes en la vida de estos jóvenes que se van formando. Bueno, no sé si habría algo más que agregar. Están cordialmente invitados los seminarios que hacemos en la universidad, en este seminario temático que estamos manejando, pues están muy atentamente invitados. Pueden entrar a la página de la Universidad Michoacana en el área de responsabilidad social y tutoría, y ahí van a encontrar pues este tipo de cuestiones que algunos docentes investigadores estamos trabajando en la cuestión de la emocionalidad, de las teorías implícitas en lo que enseñamos, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Blanca Luz Fernández Heredia, Blanca de la Luz Fernández Heredia, por su intervención. Hay muchos comentarios, se los voy a hacer llegar, de felicitaciones, de que están diciendo que es muy interesante lo que está comentando. Y pues bueno, igualmente gracias a todos y a todos ustedes por habernos acompañado en esta conferencia. Antes de dar por terminada pues este evento, quiero compartir la constancia que se le hará llegar, doctora Blanca, a su correo, la constancia de participación que dice la Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Desarrollo Personal Académico, otorga la presente constancia a Blanca de la Luz Fernández Heredia por su participación con la conferencia magistral, la trascendencia de la tutoría en los estudios universitarios, como parte de las jornadas académicas, la formación como eje transformador de las prácticas docentes a 10 años de jornadas académicas, el día 5 de agosto del 2022, con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, Colima, México, agosto del 2022, y firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, que es la directora general. Pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente por aceptar la invitación. Sí, Esperemos volverla a tener con nosotros. Esta es su casa, la Universidad de Colima. Y pues buenos días para todas y todos ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, maestra Elsa. Ha sido un placer. Siempre será un placer dialogar entre colegas. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buen día.